vamos a rápidamente. Yo les puse un PowerPoint, un poco estuve acomodando, vamos a ir haciendo un paso así velozmente, porque si tenemos claro esta primera parte de la epidemiología, va a ser mucho más fácil después poder ir entendiendo todo lo demás. Bien. Después les mando el enlace para que tengan la asistencia. Ahora les comparto un poco la pantalla, vamos a ir pasando, no sé si pudieron ustedes mirar lo que les había puesto, se lo subí como PDF para que lo tengan. ¿Y la película esa, profe, que puso? Ah, ¿la vieron? Sí. ¿Y qué tal? Muy larga. Es muy larga, sí. Muy larga, pero un poco nos muestra Ajá. cómo se va, ¿no? A Como veces, que da miedo, profe. bueno, pero es la realidad que estamos viviendo, chicos, ¿se dan Uh-huh. cuenta? Creo que no estamos muy ajenos a lo que estamos viviendo, en el sentido de que de verdad es una realidad. A veces, y no sé si se dieron cuenta, pero por ejemplo el contagio que se desparrama en sí es por la imprudencia de algunas personas, porque prevalece los negocios, prevalecen esas cosas y no lo que debería ser en sí la salud, y la salud de la comunidad. Tengan en cuenta que acá es un problema de la comunidad en sí que después sufre. Se dieron cuenta que era algo muy simple, también como empezó el coronavirus. ¿Por qué nos contagiábamos? No sabíamos y bueno, eran las gotitas, la distancia, tener la distancia, tener el cubreboca, lavarnos las manos, o sea, tener atenciones de estas cosas es lo más importante. Así Sí, que y lo que me llamó la atención de la película, que las personas que estaban contagiadas, todas tosían en la mano. sí, Entonces pues tocan las cosas, tocaban el dinero y se pasaban el dinero y era como una cadena. es una No se podía cadena. cortar. Sí. Miren que Uh-huh. igual lo que sucede cuando nosotros tocamos a otra persona, ¿no? Por más que yo estornude en el brazo, yo dejo igual, o sea, porque si yo te toco, ¿no? Tengo contacto, igual, o sea, las superficies también son contaminantes, ¿no? Y creo que esto hemos ido teniendo más, más conciencia en la medida en que hemos ido conociendo la enfermedad y que nos hemos ido dando cuenta que se transmite, ¿no? Y que puede sobrevivir por algún tiempo en las superficies. Así que chicos, esto de la higiene es algo muy importante, pero también el aislarnos sobre todo cuando tenemos que cumplir cuarentenas y no tenemos ningún síntoma. ¿Se dan cuenta cómo es difícil poder guardar la cuarentena y estar encerrado, y más si te toca estar solo en un hotel o encerrado en tu pieza, peor todavía, o en tu casa y en tu pieza? Eso es algo que no es grato. No sé si alguno ha tenido la experiencia, pero creo que no ayuda, ¿no? Cuando uno viaja, eh, hay que respetar la cuarentena. Así. No sé, ¿alguno ha tenido la experiencia de viajar y tener que hacer la cuarentena encerrado en su misma casa? ¿No? ¿No hay nadie? Yo por No, mi porque parte, todos respetamos y nos quedamos en la casa, profe. Nadie salió a pasear. Sí, pero por ejemplo, a propósito, yo tengo una hermana que ella volvió de Italia
una hermana de comunidad, y ahora está encerradita en su piso porque tiene que hacer cuarentena. Porque si no, ¿qué pasa? Todas nosotros tenemos que hacer cuarentena si ella anda dando vueltas. Se dan cuenta y a veces esto puede, dice, ¿cómo va a ser tanto? Le dio el PCR negativo o le dio el hisopado negativo, ¿no? Pero en este tiempo de incubación, que es lo que un poco a veces no se respeta, porque este tiempo de incubación puede que te dé negativo, pero después da positivo. Se dieron cuenta en la película también cómo iban cambiando, ¿no? Iban cambiando el contagio, o sea, como no era uno que nunca fue negativo y estuvo al lado del otro, o sea, cómo es la inmunidad también en nosotros. ¿Ah? Sí. Ese que iba preso, que no se contagió. El que iba preso, sí. El que iba detenido. Sí, era un A mí me pasó, profe, ¿a mí sabe qué me pasó con el coronavirus? Sí. Yo estuve un fin de semana, por ejemplo, compartiendo con mi hermana y tomé mate. Eso fue cuando recién empezó. Tomé mate con ella, póngale un sábado, un domingo, y el lunes ella ya estaba contagiada. Y yo no me contagié. Ah, ¿viste? Eso fue en noviembre del año pasado. Y después, ahora, hace el mes pasado, el 26 de julio, me contagié por ir a visitar a una sobrina. Pero no compartí mate ni nada. Simplemente estuve cerquita de ella así hablando. Yo no sabía que ella estaba contagiada. Y el gran problema es esto, chicos, no sabemos. Bien, vamos a empezar. Hacemos un pequeño repaso ya de lo que hemos visto, pero lo vamos reforzando. No sé si están viendo ahí. Sí, profe, se ve. Sí. Bueno, ya hemos visto desde dónde se origina, ¿no? Cómo se origina la epidemiología. Decíamos que viene del griego, que es este estudio sobre los pueblos, ¿no? Y que estudia todo lo que es referente a los procesos de salud de enfermedad. Me van avisando, por favor, porque a veces no llego a darme cuenta si alguien está en la sala de espera. Bien. Profe, ¿Sí? en su pantalla me aparece como que abrió unas ventanas y quedó en negro. ¿A todos les parece igual? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver ahora de nuevo. Qué raro, no sé lo que tiene. Ahora. ¿La están viendo, chicos? Ahí sí, ahí se ve un poco mejor. Sí, se ve mejor. Qué extraño. Bueno, de nuevo les comparto. ¿Están en el computador o están en teléfono? Sí, en la computadora, profe. Computadora. En la comp. ¿Ahí se ve el PowerPoint? Sí, Sí. profe. Ok. Sí, un poquito borroso. Qué extraño. Bueno, la epidemiología, decíamos que es esta disciplina que estudia la distribución y las determinantes. Estudia, ¿por qué? Porque es científica, es sistemática y estadística, o sea, cuenta, va viendo cómo en modo sistemático va viendo los casos, etc. La distribución, ¿no? Esta frecuencia y este patrón se refiere a eso. ¿Se acuerdan la frecuencia y el patrón que usábamos? ¿Cuáles eran los más comunes? Los más comunes que usábamos. Distribución, tiempo, lugar, persona. A ver, chicos, ¿qué pasa? Estamos todos mudos. Frecuencia, distribución y los determinantes. Las determinantes, pero dentro de la frecuencia, estas variables más comunes eran el tiempo,
El lugar. El lugar y las personas, ¿ya? El tiempo, el lugar y la persona. ¿No? Vámonos un poco acordando de estas cosas que ya las hemos ido viendo, entonces es bueno que las vamos haciendo, y así ustedes, hay términos que van entrando, chicos. Por eso es sobre todo esto de volver sobre nuestros pasos. Bien. Y las determinantes van a ser todas esas causas, esos factores de riesgo, ¿no? Que nos van a enfermar, ¿ya? Y cómo si estas enfermedades y todos estos fenómenos de salud en grupos sociales y los factores que van a influir en esto. ¿Se recuerdan que decíamos que no nos vamos a enfermar al azar? Hay una consecuencia, hay algo que nos va o sea, que va a determinar esto, la enfermedad. Entonces, se va a distribuir en tiempo, lugar, persona, que son estas variables, que son las más comunes. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el jueguito que había una pregunta, ¿cuáles son las variables más comunes? Bueno, tiempo, lugar, persona. El tiempo, ¿cuándo se origina? El lugar, ¿dónde empezó? Como por ejemplo el coronavirus. Sabemos que empezó en Asia, en China específicamente. Después, ¿a quién enferma? Bueno, a las personas, qué tipo de personas, con qué características, etc. Después tenemos estas determinantes, ¿cómo se enferman? ¿Por qué se enferman? Esto también es muy importante. Vamos a hacer un poquito de historia. Decíamos que los primeros epidemiólogos fueron Hipócrates, antes de Cristo, en el 460 al 377 antes de Cristo, que él intentó explicar la ocurrencia de la enfermedad, ¿no? Desde una base racional, y no de un punto de vista supernatural, que era como se hacía un poco, ¿no? Y él introdujo estos términos, ¿no? Epidémico y endémico. Acá nos dice que está en el aire, en las aguas y en los lugares. O sea, se fueron dando cuenta que había presencia de gérmenes en algunos lugares específicos. Galiano, en el 129 después de Cristo, bueno, nos fue dando que habían estos factores procatárticos, ¿ya? O sea, que inducen. También nació esta noción que el estilo de vida, la personalidad, pueden influir también en la salud y en la enfermedad. Luego tenemos el concepto del contagio y esta teoría microbiana. ¿Por qué? Porque se empezaron a descubrir las bacterias, los virus, etc., ¿no? Y este señor, Frank Custorius, que será un griego, ¿no? Que propuso que la enfermedad era transmitida de persona a persona por partículas demasiado pequeñas para ser vistas, o sea, el contagio. Y bueno, después tenemos Edward Jenner, que ya con el microscopio dio fundamento a esta teoría microbiana. O sea, ya teníamos algo más específico. Luego tenemos esta teoría microbiana que también tenemos Pasteur, que ya en 1800 demostró, ¿no? Que la inmunización, por ejemplo, para la rabia, esto podía prevenir la rabia, que eran enfermedades que estaban presentes en la antigüedad. Luego tenemos otro nacimiento de las estadísticas vitales, ya en el 1600, en que se realizaron análisis de datos de la gente que moría, y esta persona, Brown, ¿no? Fue el primero en cuantificar los patrones de nacimiento y de muerte y de ocurrencia de las enfermedades. O sea, se fue dando cuenta de cómo habían ciertos patrones. Por ejemplo, nace en tal barrio, tiene tal nivel social, son más hombres, son más mujeres, son más niños. Se iba dando cuenta de estas variables, ¿no? Que entraban dentro de las personas que se enfermaban. Bueno, entonces va haciendo la estadística, y va entrando la estadística también dentro de estos estudios. Entonces se va valiendo de todas estas cosas.
Acá tenemos William Farr, padre de la estadística vital moderna y la vigilancia, que también clasificó el desarrollo de las enfermedades. Ya habíamos hablado de este señor Snow, ¿no? Que él, por la observancia, vio, ¿no? Cómo la gente se enfermaba tomando el agua. Este es el padre de la epidemiología de campo. ¿Qué quiere decir? En el lugar, con la observación y descriptiva, o sea, él fue describiendo y viendo cómo estas personas que consumían cierto tipo de agua se iban enfermando. Bueno, y pudo también con estos estudios, bueno, descubrir la causa de por qué era el cólera en Londres. Si silencian sus micrófonos así, yo no, a ver, dejo de compartir. Ahí está. Porque no los veo cuando tengo la pantalla. Ok. Hasta acá, vamos claros, se acuerdan de lo que hemos ya visto, ¿no? Así, esto ya tiene que quedar clarito, clarito, de modo que nosotros así no necesitemos estar estudiando para recordar, ¿ah? Como un cuentito, chicos. Ojalá lo aprendieran así, que sería lo mejor. Cuando uno le cuentan un cuento, después se recuerda. Bien. Después, en el apunte, llegamos, ¿no? Llegamos a esta definición que es la actual, que es del 2008, ¿ya? Y que nos propone a la epidemiología como una ciencia que estudia el proceso de salud e enfermedad de la sociedad, ¿no? Y acá le puse en el costadito que cada definición está influenciada por su época. También en el apunte tienen otras definiciones y se pueden ir dando cuenta de cómo van variando a medida que van pasando los años. ¿Por qué? Porque vamos teniendo diferentes conocimientos, vamos haciendo más amplia el conocimiento y nos vamos dando cuenta de que hay muchas otras cosas que pueden influir. Acá nos va diciendo que también los factores determinantes del riesgo de las enfermedades, las lesiones, los eventos de salud, que están asociados también. Se recuerdan que cuando nosotros vimos el proceso salud de enfermedad, ¿se acuerdan que hay un periodo de latencia y un periodo en que tenemos la enfermedad? Como nos decía su compañera, estuvo con una persona que no tenía síntomas, así que a veces uno ni siquiera es precavido, ¿sí o no? Porque dice, no parece, o dice, ellos se cuidan, pero nosotros a veces no sabemos con quién estuvieron en relación, sobre todo, chicos, por lo que podemos traer en nuestro vestir, en nuestra piel, ahora ni decir porque no podemos compartir el mate, etc. Pero esto es como cuando nosotros trabajamos, siempre tenemos que tratar, o sea, tener en la mente de que la otra persona puede ser un posible contagiado de muchas cosas, ¿no? No solo, por ejemplo, con los fluidos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestro trabajo, porque nos podemos contagiar de cosas que pueden venir a través del fluido. Por ejemplo, a ver, ¿a quién se le ocurre qué puede venir en el fluido? El HIV. El HIV, famoso. ¿Ya? Que tenemos que tener mucha atención, chicos, y por eso cuando trabajamos siempre con la protección de vida, porque nos podemos contagiar de cosas sin querer, en el sentido de que tengo una lastimadura en mi mano o por algo me hice un corte, bueno, puede ser una pequeña puerta de entrada. ¿Ya? Lo mismo cuando, por ejemplo, trabajo en el jardín, protegerme si tengo mis manos lastimadas, ¿no? O protegerme para no lastimarme. Recuerden que nuestras manos son los instrumentos de trabajo, ¿no? Y nosotros lo que más debemos hacer es cuidar las manos, ¿no? No por vanidad, tener lindas uñitas y todo, no, porque estos son instrumentos y estos me van a servir para trabajar, pero también pueden ser puertas de entrada de cualquier cosa, ¿no? Por pequeña que sea la lastimadura. O sea, con la tierra, ¿qué me puedo contagiar trabajando en la tierra?
Profe, Un hongo. algún hongo. ¿Cómo? Bacteria. Algún hongo, digo. Algún hongo, bacteria. ¿Y qué hay en la Tierra que todavía hay presente y que nos vacunamos cada 10 años o cada tanto, dependiendo? Heces. Tétano, chicos, que está en la Tierra, en lo que es sucio. ¿Sí? profe, Sí, perdón. que le iba a decir, como usted dio el ejemplo de que yo me había contagiado, le quería comentar que aunque estén vacunadas las personas, no es garantía de que no nos contagiemos, porque mi sobrina tenía la primera dosis e incluso ya había tenido coronavirus. Así que cuándo me iba a imaginar yo que ella estaba enferma otra vez. Sí, chicos. Sí. La vacuna lo que hace, y son los estudios que hemos ido viendo, es que me puedo enfermar menos gravemente, ¿no? O sea, puedo llegar a no estar grave, o sea, para tener un poco de defensa, que me dé en forma más leve, pero no que no me voy a contagiar. Así que hay que seguirse cuidando. Y esto es algo que debemos adoptar, porque no sabemos cuánto va a durar. Así como han habido otras pestes, piensen, chicos, estuve mirando así en un programa, piensen que la peste bubónica, ¿saben lo que es la peste bubónica? ¿Sí o no? No, profe. ¿Sí? No, profe. ¿No? Bueno, lo van a buscar. Hubo peste bubónica, que se dañan ahora no me viene la palabra, bueno, en la zona donde están los ganglios, se hacían los bubones y se necrosaba. Después búsquenlo, en internet van a encontrar bastante información. Bueno, y la gente se moría. Esa fue una peste muy grande, chicos. Murieron de 80 a 90 millones de personas. O sea, hemos pasado pestes grandísimas. Por ejemplo, otra peste muy grande que ha sido la viruela. También. Y que ahora la hemos erradicado con la vacuna, pero que ha durado años, siglos. Otra peste. ¿La lepra? La lepra ahora no es un problema, hay lepra, pero se puede mejorar, se puede sanar. Otra peste que hemos vivido y que está presente es el SIDA, el HIV, chicos. Que a lo mejor porque no lo vemos, pero también está presente y también ha llevado muchas vidas. Después lo van a ir viendo según las enfermedades que vayan viendo, pero busquen algunos documentales cortitos que hay sobre estos tipos de peste que han habido en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, cuando hubo la gripe española, llevó mucha gente también, pero ni siquiera en comparación a todo lo que hizo esta peste negra. Bueno, volvamos a lo nuestro, si no nos vamos para otro lado. Pero fíjense cuántas cosas han pasado, cuántas pestes, quizás qué otras cosas nos vamos a encontrar. O sea, hay que mirar un poco la historia, ¿no? Ahora veníamos en un tiempo bastante tranquilo en que teníamos las enfermedades comunes, en que nos vacunamos y todo lo demás. Bien. Acá, en esta definición, como les decía, es mucho más amplia y nos va diciendo de este proceso salud-enfermedad, que nosotros lo vimos, ya decíamos, el periodo de latencia, el periodo cuando está en sí todos los síntomas de la enfermedad, y después cuando las secuelas que la enfermedad me puede dejar, ¿no? Cuando no estoy infectado o cuando tengo en un periodo de latencia, estoy infectado pero todavía no está así evidentemente la enfermedad, pero puedo ir contagiando, que este es el gran problema que pasa con las enfermedades, y lo podemos ver ahora con el coronavirus. Bueno, ¿para qué me sirve la epidemiología? Entonces, los campos que esta estudia tenemos para analizar la situación, esta vigilancia epidemiológica, ¿no? Que está atenta a los casos que se van presentando y cómo controlarlo, a investigar, ¿no? Cómo yo voy descubriendo y voy aprendiendo de las enfermedades. Así como tenemos nuevas enfermedades, bueno, por ejemplo, el SIDA, el HIV,
que desde el 81 en adelante aproximadamente, un poquito antes aparecieron estos primeros casos, hasta ahora hemos visto su evolución. Pero piensen, chicos, que todavía no hay una vacuna, ¿no? Y nadie se ha sanado. Creo que 1 o 2 personas que remitieron, pero es algo así muy fuera de lo normal. Entonces, ¿cuánto debemos estar atentos a estas enfermedades que están presentes? Y la evaluación de las tecnologías. Estos son los campos un poco que la epidemiología va estudiando y va evaluando. ¿Sirve, no sirve? ¿Lo puedo aplicar, no lo puedo aplicar? ¿Se dan cuenta la importancia que tiene? ¿Dónde uso? ¿Cómo uso la epidemiología? Bueno, estos grupos tenemos en los individuos y las colectividades que necesitan estar informados. O sea, nosotros necesitamos información, así como ahora tenemos el coronavirus, necesitamos la información para saber cómo comportarnos y poder manejar la situación. Pero también, por ejemplo, a través del personal de salud, nosotros nos podemos informar, podemos pedir explicación, por ejemplo, si tenemos algún problema, bueno, el médico o el enfermero o quien esté a mi cargo me puede dar la información. El otro grupo, ¿no?, de uso se refiere al conocimiento, ya la difusión. O sea, esto también es muy importante. ¿Cómo esto entra, por ejemplo, cuáles son las determinantes, cuáles son las causas y los problemas de la salud? Ustedes ahí en el apunte lo tienen explicado en modo bastante completo. Y el tercer grupo de usos también se refiere a las tareas de evaluación de las políticas, las estrategias, las acciones o la tecnología dirigidas, ¿ya?, a modificar la situación de la salud y de la enfermedad. O sea, vamos aplicando ciertos métodos y esto nos va ayudando y tenemos que ir evaluando para ver si son efectivos o no son efectivos. Bueno, los principales usos de la epidemiología acá en la salud pública tenemos este elenco, ¿no? Identificación de la historia natural de la enfermedad, la descripción, la frecuencia, las tendencias de las enfermedades, ¿no? Hay enfermedades que son más características de ciertas regiones, de cierto tipo de poblaciones, en poblaciones más jóvenes, en poblaciones adultas, en poblaciones ancianas, etc. También identifica el origen, la etiología, ¿no?, y los factores de riesgo para la aparición de las enfermedades y cómo éstas se desarrollan, ¿no? Identifica y explica los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades, ¿no? Antes hablábamos del HIV, ¿no? Cuando llega el Día Internacional de la lucha contra el VIH, bueno, aparecen todas estas explicaciones, pero es algo que debemos tener siempre presente. Y yo insisto con ustedes que se están formando, están empezando su carrera, de que nosotros siempre tenemos que informar. Por eso es importante también conocer, ¿ya? Porque así yo sé y educo. Una de las cosas, chicos, del enfermero es educar, la prevención. Si yo educo, enseño, la gente después puede elegir. Puede elegir. Si no sé, o sea, si no le enseño, no puede elegir. Porque, supongamos, a ver, vamos a ver, aquí a los que no veo, a ver, Karina Zúñiga, ¿tú fumas? No, profe. No fumas. A ver, ¿quién fuma acá? Ay, ahí tenemos uno. Bueno, nosotros le vamos a explicar a Lucas que hace muy mal todos los problemas que se generan por el cigarrillo. Pero ¿quién va a elegir? Uno mismo. Uno solo. Emanuel, ¿sí quieres hablar? No, levanté la mano porque también sí, yo fumo también. Está bien. Bueno,
por ejemplo, estas conductas, ¿no?, que nosotros tenemos y que sabemos que son malas, ¿no?, pero son elección nuestra. ¿No? No sé si Lucas en un futuro, o todos los que fumen, se enferman, le vamos a decir, yo te decía, o como nos dice la mamá, ¿no?, te dije que no hicieras eso porque te vas a enfermar, o vas a tener este problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la conducta nuestra que nos lleva a ciertas cosas. Pero yo puedo elegir. Lo mismo con, por ejemplo, el VIH. Sabemos que debo tener una conducta sexual correcta, debo cuidarme, debo protegerme. Lo más recomendable es tener una pareja estable, no cambiar siempre de pareja, etc. Sexo seguro, y que voy a evitar muchos problemas. Pero a veces mi conducta me puede llevar a adquirir una enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual. ¿Se dan cuenta cómo nuestras conductas nos pueden llevar a tener problemas? O sea, la cosa cuando nos dice ahí el elenco, son conductuales, bueno, se refiere a esto. Soy yo el que elijo, y es mi conducta. Y yo puedo elegir cuando conozco, cuando sé, porque a veces, uy, si hubiera sabido no lo hubiera hecho, ¿sí o no? A veces decimos así. Tal cual es así. Sí, oh, si yo sabía, no lo hubiera hecho, oh, no hubiera nada, etc. Pero bueno, por eso, chicos, importante, cuánto educo, cuánto doy conocimiento a los demás y ayudo, porque acá mi papel es ayudar al otro para que no se enferme. Sobre todo eso, ¿no? Cuando está enfermo tengo que ayudarlo, pero antes de que se enferme, para que no llegue a tener un problema mayor. Bueno. Identificar también la magnitud y las tendencias de las necesidades de salud, o sea, ver qué tipo de comunidad tengo y ir adelantándome a los problemas que puedan tener, a las necesidades que puedan surgir. Identificar la magnitud, la vulnerabilidad y las formas de control de los problemas de salud. Evaluar si son eficaces, si tienen efectividad. O sea, por ejemplo, en la película que ustedes vieron, decía, tome Tamiflu. Después vieron que no servía, que había que usar otra droga, ¿no? Lo mismo pasa ahora con el coronavirus. Probamos esto, pero hay que controlar para ver si esto es efectivo o no, ¿no? Esto es también campo de la epidemiología, ¿ya? La evaluación también de los diseños, de la ejecución de los programas de salud. Esto es muy importante, tengo que ir evaluando. Entonces decíamos, los usos, descripción del estado de salud de las poblaciones, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia que se produce la enfermedad? ¿No? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Entonces, causalidad. ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo pasó en Londres en el 1800? La cólera se presentó por el agua contaminada. Después, ¿qué pasará conmigo? O sea, esta determinación de la historia natural. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser mi evolución? Y la valoración de la intervención. Si esta efectividad, este tratamiento que dimos fue concreto, fue bueno, fue positivo, o en personas de cierta característica funcionó y en otras no. La importancia, como les decía entonces, es esta información que damos de la salud. O sea, que la gente sepa de modo que se cuide. El complemento también, que es a las ciencias clínicas, y después evaluar terapia y prevención. Esto es muy importante. Bueno, en la investigación de la epidemiología vamos a tener estos pasos que vamos a tener que respetar. Vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar. O sea, qué estudio, para qué datos voy a recolectar, dónde y cómo recolectarlos, cómo procesarlos, cómo interpretarlos, ¿no? Son todas estas, acá nos dice que el estudio epidemiológico son conjuntos de actividades intelectuales y que yo realizo de un modo sistemático. Estos estudios van a llevar un orden, no es que me voy
me voy a saltar etapa, no, debe ser algo que debo llevar en modo muy ordenado para poder ver cómo se originan las enfermedades o lo que estoy buscando. Ya habíamos dicho que la epidemiología es descriptiva, es analítica y observacional, epidemiológica, analítica y experimental. O sea, esto, ¿no? Son los tipos de estudio que voy encontrando, ¿ya? Y que descriptivo me lo va diciendo la palabra, es algo que describo, voy viendo, lo voy haciendo en el campo. La analítica va analizando, va observando, y después tenemos lo experimental, en que va probando ciertas cosas para ver si funcionan o no funcionan. Hasta acá, claro, ¿se recuerdan? Ya que lo habíamos visto así en modo amplio, pero Sí, profe. lo tenemos más claro. Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Después no me digan, ¡ay! No se me ocurrió preguntar. Vamos a hacer alguna actividad ahora por eso. ¿Por qué? Nos volvemos a conectar. Sí, apenas se desconecte, chicos, tenemos que seguir. Nuestra clase tiene más tiempo. ¿Cuántos minutos nos quedan? No alcanzo a ver el tiempo. Poquito. Nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para seguir con la otra parte. Ese es el tiempo. Háganlo rapidito, ¿eh? No quiero perderlos.